se conoció también el pedido de los distintos sectores en la ayuda para hacer frente más que nada a los tributos provinciales como municipales, el repro que les da un alivio para los empleados, pero bueno, vamos a tratar de conocer un poco más de cerca esta situación en la nota que tenemos ya en línea con Carlos Melano, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Fines de Rosario, más que nada por las restricciones que les impide abrir los negocios a la noche, sí en situación de delivery, pero bueno, Carlos, ¿cómo te va? Buen día, contanos un poquitito más de cómo están sobrellevando las restricciones y estas medidas en la segunda ola de coronavirus en la provincia. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buen día, gracias por llamar, buen día para todos. Bueno, mire, nosotros estamos en una situación, el departamento de Rosario y el departamento de San Lorenzo, estamos en una situación de restricción, que tenemos que cerrar los negocios, se va a cumplir la segunda semana a las 19 horas. Bueno, esto obviamente cuando el domingo anunció el gobierno provincial las nuevas medidas que en su momento también habían restringido el tema escolar. Bueno, obviamente que todos sabemos que la situación de la nocturnidad en los lugares gastronómicos es el mejor momento en cuanto a consumo, en cuanto a precio pleno. Y bueno, esto directamente, hay locales que directamente no abren porque son cervecería y demás, y los locales obviamente, parrillas, restaurantes, no pueden desarrollar la actividad del segundo turno. Entonces, por supuesto que nosotros como entidad, hace un tiempo que venimos trabajando, venimos diciendo algo que me parece que tiene que ver con qué nos pasa, algo hemos aprendido el año pasado, que no discutimos las restricciones en un sentido, porque bueno, estamos frente a una situación pandémica y nosotros siempre decimos que hay que levantar la vara de la discusión y salir de estas cuestiones que tienen que ver puntualmente cuando nos sentamos a charlar con el gobierno, es la ayuda que necesitamos tanto el sector hotelero como el sector gastronómico, en función de los dos departamentos que yo recién le expresaba, de las restricciones que nos ponen en una situación prácticamente sin trabajo en términos de la actividad normal, y entendiendo a todo que cuando nos sentamos en una mesa todos tenemos razones, pero la situación nuestra es muy difícil porque sin actividad, la verdad, no se puede solventar y no se puede obviamente tratar de contemplar todos los gastos que conlleva el cero de una caja, ¿no? Sí, ayer planteaban aquí los gimnasios de la ciudad, luego de la reunión y la posibilidad de ser subsidiados con entre 50 y 100 mil pesos, planteaban que solamente tienen un pago, un gimnasio chico, no estamos hablando de un gimnasio muy grande, de 50 mil pesos de energía eléctrica en el bimestre. O sea, y a eso hay que sumarle los otros impuestos y el pago a los empleados. No les daba la suma. Bueno, no sé cuál es la situación, pero imagino que muy similar en ustedes. Sí, cada uno tiene su problemática, no voy a hablar sobre la problemática obviamente de los gimnasios ni la problemática de nadie, porque entendiendo que si no pueden abrir tampoco pueden afrontar, eso es básico en cualquier actividad, y el gobierno en términos de subsidio entiendo que también obviamente va a auxiliarlos, pero no obviamente que la frazada le va a quedar corta, porque vuelvo a decir lo mismo, sin actividad es muy difícil contrarrestar todos los gastos que se tienen en la actividad. En la actividad nuestra, por supuesto, el universo de la gastronomía tiene que ver con el 80-90% alquila, y nosotros somos una actividad representativa en cuanto al trabajo intensivo, ¿no? Siempre lo hemos dicho, que la actividad nuestra es una actividad que recepta el primer empleo. Obviamente, el año pasado y en razón de las restricciones que hemos vivido y estamos viviendo, obviamente que las estructuras se fueron acomodando de acuerdo a la demanda y a las restricciones que se fueron dando a lo largo del tiempo, a partir del 19 de marzo, ¿no? Algún momento cero y algún momento con un trabajo siempre acotado. En términos de desarrollo de la actividad gastronómica, vuelvo a decir lo mismo, hay una escala de impuestos, hay una escala de cantidad de masa salarial, obviamente para los componentes del costo, más los componentes de los servicios, y que se hace muy difícil porque la actividad viene acumulando una cantidad de gastos, que en la foto del momento hemos trabajado con cierta libertad en el verano, obviamente que ahí quienes tuvieron alternativas al aire libre o tuvieron alternativas
como se dio en todos lugares, o sea, usando alternativas de estacionamiento. Fueron, digamos, recuperando algo de actividad laboral, siempre con un horario acotado. Sobre el final nos dieron un mejor horario, digamos, como para poder trabajar, y eso no alcanza a contrarrestar todo lo que pues, se podían haber encaminado algunas deudas. Digo encaminado, quiere decir tomar planes de pago y demás, y luego ahora volvemos a este contexto donde operativamente las ventas no solventan los gastos de estructura que se tienen en la actividad. Por eso le estamos pidiendo al gobierno provincial todo lo que le compete. Obviamente hubo volver a los temas del crédito a tasa cero, con un año de beneficios de no pagar, con 4 años de plazo. Estamos pidiéndole la exención del impuesto inmobiliario, estamos pidiendo el tema del ingreso bruto, le estamos pidiendo 120 cuotas para el tema de la EPE, le estamos pidiendo el tema del agua, que en su momento se había dado el 70% de descuento para aquellos que no tenían, para aquellos que tenían medidor, y un beneficio para aquellos que tienen medidor, para los gastos operativos. Bueno, estamos pidiéndole también un subsidio para los trabajadores, porque como hay una vieja frase que la actividad nuestra en restricción y con el invierno se hace muy difícil, esta es la realidad. Entonces me parece que el contenido del diálogo va por ese lado, porque el eje de diálogo me parece que hay que encauzarlo en ese sentido, porque los casos están, porque la situación es difícil, de lo sanitario, y bueno, todos tenemos el horizonte de la vacuna, ojalá esto se traslade a la realidad, y bueno, de esa manera nuestra actividad es una actividad con gente, no hay otra cuestión. Y también entendemos que una actividad muy protocolizada, la conciencia, digamos, tanto del consumidor como de los titulares de los negocios, todos tenemos una responsabilidad de llevar a cabo, ¿no? Carlos, pero todavía no tuvieron ninguna respuesta del gobierno provincial, porque hace días que se estuvo informando que, por ejemplo, va a estar este subsidio para el pago de 10.000 pesos a los trabajadores del sector hotelero, ayuda en los tributos provinciales para el sector, por lo menos había adelantado Juan Marcos Aviano, el secretario de Comercio, que estaba esta medida de tarifas, de ver la posibilidad de aliviarles un poco la carga impositiva al sector. De esto no tienen nada confirmado ustedes, por lo que me decís. A ver, nosotros el año pasado, el gobierno provincial condonó hasta la segunda cuota del impuesto inmobiliario, condonó la deuda. Para el tema de la EPE, puntualmente, había congelado la deuda, no se le cobraba interés. Claro, pero ahora está el aumento. De contado. O sea, todo lo que pasó el año pasado hubo ayuda, por eso le digo, el 70% de lo que presentó el Ministerio de la Producción, y Juan Marco, que tenemos diálogo prácticamente diario con respecto a esto. Bueno, ahora, para ponerlo en contexto, estamos en el otro escenario, el escenario de nuevas restricciones, y obviamente que eso ya venció, por eso estamos solicitándole toda una remesa nueva, por el cual obviamente se lo dio el viernes al documento. Estamos a jueves, de la semana. Seguramente ayer me escribió diciéndome que nos íbamos a juntar porque están analizando todas las medidas que no iban a dar al sector, como para poderlo repetir, para paliar este momento, ¿no? Bien, bueno. Con respecto a los hoteleros, que usted me preguntó, es así, hay un decreto firmado, el dinero obviamente es para la ayuda de las empresas, para pagar la masa salarial, principalmente la hotelería no tiene trabajo. El gran problema que tiene la hotelería es más allá del mantenimiento del inmueble, más allá de todos los impuestos que genera tener un inmueble tan oneroso, tan cuantioso, digamos, sin poderlo producir, digamos, dado el mecanismo productivo. La realidad es que justamente la masa salarial es el gran problema, que hay que mantenerla, por supuesto, porque me parece que en este momento tiene que ver con eso, no aumentar la cantidad de gente que no está en el circuito del trabajo, y esto es un poco lo que el gobierno ha firmado, y va a ser una ayuda concreta al sector hotelero en toda la provincia de Santa Fe de 10.000 pesos, y que por 6 meses, porque entiendo obviamente que la hotelería tiene otra escala de recuperación en función de lo que es el turismo. Recién usted anunciaba que obviamente que el 24 de mayo, ese día puente, ya obviamente el gobierno me parece con buen criterio, en situación de pandemia y de crecimiento, lo ha retirado, seguramente lo trasladará en otro momento para promover el turismo, en términos de que no estamos en los momentos de donde la gente se traslade, nos tenemos que cuidar, la responsabilidad de cada uno, y en ese
en ese escenario tenemos que transitar, ¿no? Uh-huh. Carlos, lo cambio un segundito de tema, abusando de su generosidad, pero al comienzo de la semana nosotros hablábamos con autoridades municipales sobre ya los controles que se realizaron porque rige la ordenanza de alcoholemia cero en Rosario, una medida que en su momento desde el sector se había cuestionado, pero bueno, entendemos que ahora estamos en una situación diferente, estamos en este contexto de pandemia. ¿Qué estuvo pasando? ¿Cómo analizan estos primeros días con la vigencia de esta ordenanza allí en Rosario, desde su sector, ¿no? Sí, nosotros el 8 de mayo fue la firma del decreto, obviamente, de la ordenanza que dio el comienzo a esta situación. Nosotros, como entidad que somos responsables, hemos dado la discusión en su momento que se nos dieron la audiencia. Entendíamos que no sé si no era el momento, porque me parece que hay veces, eso es una frase que siempre a veces uno la dice, pero no sé si estoy tan de acuerdo con eso. En realidad puede ser cualquier momento para poder discutir esta cuestión. La discusión que nosotros dimos era que no estábamos de acuerdo con esta medida. Entendíamos que esta medida no era una medida que ayudaba a cuestión de fondo que tiene que ver con las muertes que ocurren en accidentes de tránsito. Obviamente que nosotros entendemos que el conductor designado, la persona que toma, por supuesto que no tiene que manejar, pero entendemos también que entre 0 y 0,5 no hay ninguna estadística que establece riesgos de poder perder los reflejos, porque está comprobado, no es una cuestión nuestra. Entendíamos que hay que agilizar cuestiones que tienen que ver con el control de velocidad, porque ahí al Estado solamente le cuesta poner determinado, porque tiene la cuadrícula de los lugares de mayor velocidad que tiene la ciudad. Entonces, y entendimos también en la cuestión que hay un sector, porque para no ser inescrupuloso en esto de que tiene que ver con que nosotros íbamos a dar una discusión que tiene que ver con lo económico, con el lucro, sino decíamos que a lo mejor había un público, por supuesto, un público puntual, que iba a un restaurante o iba a alguna parrilla, que podía disfrutar de una copa de vino y que comiendo estaba dentro de los márgenes que se permitían, de un público que justamente es responsable y que vuelve a su casa. Y que la discusión era estructural en el tema del transporte público, que también había cambiado o cambió en la ciudad de Rosario, porque la cuadrícula cambió, porque tiene que ver con eso de que hay una emergencia también en el transporte, y que bueno, que tenía que ver con que al no adaptado a eso, la persona que vuelve a la ciudad de luego de una cena podía tener pasible también el tema de seguridad, situación que también la manifestamos. Y me parece que bueno, eran argumentos sólidos, lógicos y totalmente atendibles. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, somos una entidad que cuando se discute con cierto contenido, y para progresar esto, y amén de todo eso, ahora la Madre del Dolor, el 22 de mayo, bueno, según en esta agenda de que a veces se puede cambiar el día por razones de problemas que pueden pasar con el tema de la pandemia, estamos apoyando un programa de responsabilidad, porque el 10 de mayo se cumple una ONG que trabaja muy directa al tema de la concientización, y estamos de acuerdo en esa estrategia de mantener en el tiempo una planificación que tiene que ver con la conciencia de que el alcohol al volante, digamos, es muy malo. O sea, la verdad que nuestra entidad, vuelvo a decir lo mismo, tiene esa discusión de contenido, y por el otro lado, la semana pasada tuvimos un Zoom con las Madres del Dolor, y estableciendo una estrategia. Por supuesto, agotado ya la cuestión, vamos para adelante, y esperemos que la estadística y el tiempo a la ordenanza le dé la visibilidad que se consigue. Nosotros entendemos que no, que la realidad pasa por otra cuestión, obviamente eso que yo le fundamentaba, y en este contexto vamos a transitar este camino que pasó a partir del 8 de mayo. Hoy por hoy la situación no es medible porque, bueno, tenemos una restricción horaria, tenemos una restricción de circulación. Estamos en una situación muy atípica en términos de la realidad, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos ha dado, gracias por este contacto. No, por favor, un gusto. Que tengan muy buen día, estamos ahí mirando lo que pasa en el sector. Bueno, Carlos Melano, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica Afines de Rosario, hablando de todos estos temas, ¿no? El acompañamiento que reconoce tuvieron en sus pedidos para sobrellevar la pandemia el año pasado,
Pero bueno, con todos los plazos vencidos y ante la llegada de esta segunda ola, están esperando un nuevo acompañamiento de la provincia para lo que es la parte impositiva, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa con las próximas reuniones y también explicando su postura, reafirmando su postura ante esta ordenanza que ya rige en la ciudad de Rosario de alcoholemia cero.